ya nos estamos preparando aquí. Ahí vamos a estar preparando al sistema de Acuario, la salita número 2. Aleluya. Que nos tienen que estar ya preparando ahí. Recuerden ese cambio de hora. Vamos, no vaya a llegarse tarde allá a la iglesia, porque después va a decir, se acabó el servicio. Y no, pues usted búsquese ahí, su celular le va a decir la hora correcta, aleluya, porque cambia automático y ahí estamos todos al día. Recuérdense esto ahí. Y es bien importante que conozcamos todas estas cosas, todos los cambios aquí en la hora del este en los Estados Unidos, aleluya, donde cambia tanto esta hora. Bueno, estamos hablando de algo bien importante. Estaba hablando con Nelson y dije que lo iba a explicar ahora. Y pues lo voy a explicar antes de que me siga cogiendo ese reloj. Y es bien importante dejar saber un estudio sobre el ángel. Recuérdense que la semana pasada estamos hablando de Jacob, ¿verdad? Jacob en hebreo, sobre el ángel en cual él estuvo y lo que estaba sucediendo. Pero es bien importante conocer algo sobre la lucha con el ángel en Peniel. Recuerda que estamos leyendo el Torá. Aquí no es algo alterado. Estás estudiando algo que salen las demás Biblias, cualquier otro estudio. Mire, recuérdese, esto es bien importante. No se me vuelva fanático, ni tampoco religioso. Y te están diciendo que esta Biblia deriva de aquí, del Torá. Y si del Torá fue presentada a Jehová, a Moisés, tienes que ver los tiempos. ¿Por qué hay que ir a ver, conocer los tiempos? En los tiempos hay que conocerlos porque es bien importante saber quién lo escribió, a qué tiempo lo escribió y si el escritor existía o no existía para ese tiempo. El escritor de Bereshit, en el Pentateuco, que en el Torá lo escribió Moisés. Pero ¿saben una cosa bien importante? Moisés no estaba para ese tiempo. ¿Sí? Moisés ni existía, pasaron casi 2000 años después. Ahora es bien importante que usted conozca eso, porque alguien le tiene que revelar a Moisés todas estas cosas, porque Moisés nació y se crió parte en Egipto. Sin embargo, en el Torá te menciona lugares diferentes y una poca edad diferente sobre Moisés, y está en el libro de Shemot, que es Éxodo. No lo menciona aquí, pero te quiero dejar saber esto. Al tú entender lo que te estoy hablando, de este punto quiere decir quién le reveló a Moisés estas cosas fue Jehová. Aunque estos tiempos se dedican, mi abuelo era este, mi tío era aquel, este era lo otro, y lo pasaban. Pero si yo te pongo a ti una información y uso 20 personas y empiezo con la primera persona, la número 19 ya tiene una versión diferente de la que yo di. Y la 20 cuando lo voy a preguntar me va a contestar completamente diferente. Imagínense, miles de años. No va a pasar, no estamos diciendo 500 años, no estamos diciendo 1000 años, no estamos diciendo 1500 años después. Estamos hablando un tiempo largo, pues entonces el Torá a mí me dice en Éxodo que Dios tenía conversación con Moisés. Y era una conversación de cara a cara. O sea, me refiero al punto que la presencia de Dios estaba con Moisés, en donde Moisés escribía, se le revelaba, e iba al pueblo y luego regresaba atrás. O sea, perdón que eso, cuando tú te refieres cara a cara, no es que lo estaba viendo. No, Sí, hay un hombre que ha visto a Jehová y viviera. Se malinterprete. Exacto. Sino lo que se refiere a la Biblia y en el mismo Torá, presencia a presencia, en un momento de íntimo con Dios. Y ahí mismo tienes que conocer eso. Porque ese es verdad el punto de aclaración de Nelson, porque no ha habido hombre que viva a Dios y cuente para vivirlo. Lo mata. La presencia de Dios es tan fuerte que no lo aguanta. Y mira lo que dice aquí. ¿Qué te quiero traer? Porque a veces practicamos algo y cuando son puntos así importantes los quiero traer. Y dice, Jacob lucha con el ángel en Peniel. Este ángel que representa la nación de Esaú. ¿Quién era Esaú? Esaú, hermano de Jacob.
es realmente el Satán mismo. El Satán es un ángel que cumple una misión importantísima en lucha del hombre por superarse. En primer lugar, insta al hombre a cometer un pecado. Y cuando éste cae en su trampa, lo acusa ante Dios. En este contexto, la lucha entre Jacob y el ángel es una analogía de la lucha entre el bien y el mal y la eterna pugna interna del hombre por superarse. Y yo te digo una cosa, Nelson, cada vez que tú quieres progresar o montar, ¿tú crees que Satanás tiene las manos vendadas llorando en una esquina? Ay, mira lo que hizo Nelson ahora. No, él va a atacarte, él te va a buscar la manera de cómo sacarte del camino. Si eres una amenaza súper peligrosa para él, mire, él te va a ir a venir a buscar. Por eso es bien importante que sepamos interpretar, no oír. La Biblia dice, oye, escucha y desecha. ¿Ok? No es que estoy diciendo que yo tengo razón, yo no estoy traerte un punto, te estoy trayendo lo que dice el Torah aquí, la Biblia. ¿Por qué? Porque ese punto yo lo he oído, yo mismo decía, y yo, a mí me salía ese tono cuando decía, Jacob luchó con el ángel. Pues la bendición fue derrotar y conseguir lo que quería, porque recuérdense que había una lucha entre los hermanos en ese momento. Y por eso usted tiene que conocerlo. ¿Qué sucedió? ¿Qué tiempo? Muchas cosas yo he aprendido en esta familia de Saúl, de Jacob, de Isaac su padre, de Abraham, porque si usted ve a ese momento sucedió algo. Ismael estaba cuando Abraham murió. Ismael también se arrepintió antes que Abraham muriera. Y estaba también con Isaac. Estaban también con su sobrino, que viene, con su, sí, porque vamos a decirle tío abuelo sería. Pero tú tienes que ver en los tiempos. Existía. Cuando Esaú vendió la primogenitura a Jacob, venía del entierro de Abraham. Todas esas cosas tú tienes que aprenderlo. Venía del entierro de Abraham. Venían cansados. ¿Ok? Y sin embargo, se menciona de casa. Usted tiene que ver, por eso tiene que buscar más información y ponerlo todo que concuerde, que junte. Y ahí aprende más. Y esta sesión de la Biblia hay una sesión de tiempos. Y a ver esa sesión de tiempos tienes que ponerlo junto. ¿Ok? Vamos a orar para que todo lo que se haga aquí lleve el sello de aprobación de parte del Espíritu Santo. Padre, te doy gracias, aleluya, por este día. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por permitirme explicar esta parte, aleluya. Ahora te pido por estas personas que nos están escuchando, aquellos que nos siguen siempre en este programa, aquellos que están pendientes a este estudio del Torah. Te doy gracias, aleluya, porque tú le das entendimiento, sabiduría, la ciencia, la inteligencia que tú le das a tus hijos, porque son tus hijos, aleluya. Padre, te pido, aleluya, por cada uno de ellos, aleluya. Te pido que ningún espíritu erróneo, ningún espíritu de maldad, ningún espíritu de competencia, ninguna ave de rapiña tenga parte ni suerte con ellos. Ellos no tienen parte ni suerte con este pueblo, porque este es tu pueblo en estos tiempos, aleluya, en que vivimos, donde tú estás desatando la verdad para tu pueblo, porque tu pueblo parece de conocimiento y ahora les enseña y ahora les muestra. Por cuanto en este momentum te pido gracias en este Cairo, cuando ya esto pasó, aleluya, que todo salga bajo tu nombre. Lo pido así, que esto lleve el sello de aprobación de parte del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Es bueno siempre explicarlo y dejar saber los tiempos, porque como siempre estamos diciendo, ¿verdad, Nelson? Es bueno estudiar el Viejo Testamento y después vas al Nuevo Testamento. Cuando ya tú comprendes la esencia del Espíritu Santo y de Jesucristo, regresas al Viejo Testamento, porque hay que estudiar lo que es la ley, qué es lo que está sucediendo, cuáles son los primeros frutos, qué está sucediendo con el pueblo. Vas a entender a tu Dios mejor y vas a buscarlo mejor. Recuérdate que Dios no comparte la gloria con nadie. Y como no la comparte, no a todo el mundo se le da. Es solamente a los hijos de Él.
usted acepta a Jesucristo, automáticamente tu nombre cambia de muerte a vida y deja de ser de criatura de Dios a ser a hijo de Dios. Entonces eres coheredero de estas promesas juntamente con ese pueblo. Y es bien importante que lo entienda. A veces la persona puede hablarte bonito, pero te puede estar hablando una mentira bien disfrazada. O un conocimiento en cual no conoce, porque es como a veces yo oigo, a veces yo veo. Incluso es bien importante, porque se está regando últimamente esto por ahí, que Jesucristo no fue a la escuela, que no estudió. No cree en esa errónea, no cree en esa ignorancia, es mentira. Pues Jesucristo nació todo hombre y era hijo de judíos, y los judíos siempre enseñan a sus hijos. Mismo la ley. Sin embargo, Jesucristo en su temprana edad se fue a hablar con estos hombres de la ley, estos sacerdotes, estas personas que estaban ahí, estos maestros. No tome algo que no lo sabe controlar, no lo lleve. Tienes que conocer los tiempos, quién escribió, para qué escribió, qué tiempo. ¿Cómo tú no vas a decir que el mismo, el pueblo judío, Nelson, no sé por qué me metí en este terreno, el pueblo judío, Nelson, ellos no se te van a atrever a llamarte maestro si tú no eres un rabí, si tú no estudiaste. Ellos no te van a decir rabí y menos un fariseo. Si tú es, porque la gente cree que los saduceos y los fariseos, mira, déjame decirte, los fariseos no es que estaban mal, los fariseos estaban 100% bien. Lo que pasa es que ponían cosas encima que no podía cargar el pueblo ni ellos tampoco. Pero los fariseos son maestros de la Torá. No dije otro libro, de la Torá, de la ley. Ahora, ¿qué está sucediendo? Cuando un fariseo le llama a Jesucristo que es un maestro, que es un rabí, es porque Jesucristo estudió, si no, no. Ahora, como no saben de historia, no saben de tiempo o no se dedican a estudiar los tiempos, dicen que el ministerio de Jesucristo empezó a los 30 años. No. Es tan erróneo. No es así. Jesucristo se estudió. Para tú tener un talí, mi hermano Nelson, es porque tú estudiaste. Jesucristo tenía un talí. Jesucristo tenía de todo, mira. Sí. Jesucristo tenía un talí. Estaba entre ellos. Y cuando él entraba, que tú vas a entrar a una sinagoga a coger un libro. No, y él dice que desde los 12 años, cuando se quedó, estaba entre los maestros y ellos se sorprendían del conocimiento. ¿Pero por qué? Okay. Tú tienes que ver por qué. Aunque sea hijo de Dios, llegaba ahí. Cuando Jesucristo, vuelve de nuevo, no sé por qué estoy aquí, pero vamos a hacerlo rapidito. Jesucristo, donde llegó a su primo, el Juan Bautista, era primo hermano de Jesucristo, para que usted, el que no lo sabía, ahora lo sabe, era primo hermano de Jesucristo. Juan le dice, tú vienes a mí cuando yo tengo que venir a ti. No, se tienen que hacer las cosas. ¿Cómo es? Pues entonces, así mismo, Jesucristo no tomó el libro de Isaías, le dieron el libro de Isaías a leer. Era la graduación de él. Tú tienes que entender que cuando Jesucristo entra a los 30 años, antes de entrar a cumplir los años, tienes que ver los tiempos. ¿Qué sucedió, Pedro, en ese tiempo? Muy rapidito te lo voy a decir. Una de ellas va a decir, antes de Jesucristo, cuando fue bautizado, antes de ser bautizado Jesucristo, ya estaba terminando sus estudios. El segundo, cuando fue bautizado, búsquelo, dice la Biblia, dice que Jesucristo fue llevado al desierto. ¿Por cuánto? 40 días. ¿Pero qué sucedió cuando Jesucristo regresó del desierto? Empieza su ministerio cuando regresó y empezó, ¿qué? Abriendo el libro. ¿Quién le dio el libro? ¿Un vecino que estaba ahí al lado? No, un rabí, el mismo lugar donde se gradúa Jesucristo, el mismo lugar donde Jesucristo expone su palabra y viene y le dice, ¿y qué le da? El libro de Isaías. Abre Isaías cuando está leyendo ese libro y dice, ¿quién es él? Entonces tú vas a decir que Jesucristo no estudió. Jesucristo poseía un talí. Ahora, Nelson, que tú vayas a la iglesia mía, por ejemplo, para no poner otro en la iglesia, y tú te paras en el altar y abre la Biblia ahí. Ajá. Vas a formar un caos. Mire, este Juan por su casa va a entrar ahí. No. A él lo llamaban y no era que le preguntaban si era maestro o no era maestro. Se identificaba con un talí. Y entonces cuando tú te identificas, este es un maestro.
Tú ves un oficial en la carretera, pero tú no sabes su nombre, pero se identifica con una placa, ¿verdad? Y tú le este es un oficial. Así mismo se identificaba él con un talí y entonces era maestro. Este fariseo cuando se fue a comparar su conocimiento con el de Jesucristo, Jesucristo al final le dice, tú no estás lejos de los reinos de los cielos. Pero no le estaba mintiendo. El rabí le dijo a Jesús, bien has dicho, cuando le preguntó cuál es el segundo mandamiento. Y el primero. Pero Jesucristo, sin embargo, en vez de tratar de corregir a Jesucristo, Jesucristo lo corrige a él diciéndole, tú no estás lejos. ¿Por qué? Porque ellos tenían la mala costumbre de dañar el segundo mandamiento, que es ágape, de tú creer mejor que otro. Tú no eres mejor que otro. Podrás tener un conocimiento, podrás llegar a ciertos niveles, pero no significa que eres un mejor que otro. Antes de tú hablar de la palabra de Dios y a medir a otro, asegúrate, porque quizá esa persona es un doble rodilla de que busca la presencia de Dios, que son revelados los cielos y la tierra, y te va a pasar una vergüenza. Así, antes de encontrar todo eso, vamos allá. No sé por qué entré ahí, ay Dios mío, pues entonces ahora me quedo corto con el Torah. Pero recuérdese algo bien importante. No midas a nadie para que no te midan tu entendimiento, sino aprende y recoge lo bueno y desecha lo malo. Pero aprende. Los tiempos son bien importantes. Recuérdate que el conocimiento suelto existió en el siglo XX para ahora. Anteriormente no era todo el mundo que sabía leer, no todo el mundo sabía escribir, no a todo el mundo se le escribía una carta, no a todo el mundo se le llevaba sus mensajes. Eran personas selectas. Usted tiene que entender eso. Vamos a buscar aquí rapidito y leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Dice Perec 34. ¿Dónde está mi body? Ahí tenemos. Gracias. Batese dina beat leat aisher alidea ei kap lirot bignot aret baayar ota chehen ben hamor haivi neizit hat aret baayak ota beichgat ota beaneha beati bat nafesho beinat bat ayakot beet hap el hanara baidaber alidea hanara ויאמר שהת אל האמור אבית לאמור, כתהילי הידע לעשות הרישת, ויקות שמה תכתמי את דינה ביתו, ובנה היו עמיקנהו באסדה, והריש היקות את בואם. ותעשה האמור וישהם אל היקות, לעדר איתו, אבני היקות בנו את העדת השמעם, ויתעצבו האנשים בהר למי מאוד קיבלה עשת בישראל לשכבת את בית יעקב בהן אל יוסף. וידבר האמור איתן לאמור שהם בני השכם נעשוב בביתיהם תנו אותן לא אישה ויתנו אותנו בנותיהם תיתנו לנו בעת בנותיתו תנו תגעו להם בינהו ותשבעו בית ארץ תהיה לפניהם שבות וסהרוה ואת עשו בה. ויאמר שהם אל איבה ואת איה אמצא הן ביניהם באשר תאמרו אליתם. והרבו אלוהי מאות מואר ומתן ואתנה כאשר תאמרו אלית ותנו לית את הנערה לאישה. ואנו היד בני יעקב את שהם ואת המור אבית אבירת אבידברו אשר תימת עדינת אורתם. ואמרו עליהן לא הוכל לעשות הדבר העשת להפתת את עונתנו לאיש אשר לא רלת כהרפת התעלנו. התבשונאו להם יתנאו המנו למימו למהלכו השכר ונתנו בנותינו להם בית בנותיהם ניקת לנו וישפנו איתהם וינו להן אחת. ואם תשמעו אלינו למיו לקמנו את ביתנו בהתלנו ואתנו בעיריהם בעיני המור ובעיני שהם בעין המור. ועוד ההר הנערן לעשות הדבר כחפץ
bebat Aikab, Ehu Nibhab, Mikol Beit Abit. Vayabo Hamor, Uchemehem Beno, Echaar Irán, Vidaberu, el Ancheri Irán Lemor. Hanachim Haelem Cheleim Hem, Itanu Beit Chebu, Bet Aret Beit Haru, Otan Be Aret Niet, Rabah, Ibadid, Ilfneihem, Et Benotam, Nikak Halu, Leishem Beit, Benotenu, Niten Lahem. Besofol Itel Anu Naashim, Laishebet Itanu, Lit Hiot Leam Ehat, Beimon Leanu Kol Sahar, Kacher Het Nimolen. Minehet Bekianam Behol, Behem Tan Alo Lanu, Ehem Anota, Lehem Beishet Itanu. Vais meu el hamor beel chehem, beno, koliseu shaar iro, vaik malu, kil sahar kol ais sei shaar iro, ba'id bayon cheleshi, beyoatan kovin baikehu, shenei benei aikap. Shimon beeli ehide dinai ish harebo, bayevu el hair behal, bayehargu kol sahar. Ber hamor beet cheme beno, Harehu Lefei Haret, Baihu Eni Dinat, Mit Bei, Shehem Badet Seu. Beine Aikab Beu at Halalaim, Bayasu Hair Asher, Timeu Hatam. Esonan Bet Kaaram Bet Hamoreihem, Bet Asher Bet Asher, Basadek Lakahu. Beet Kol Heilam, Bet Kol Tapam Bet, Neichehem, Shabu, Bayabusu. Beet kol asher babait. Vayomer aikor el Shimon beul levit hat arem otit la beicheni beishvet hat are benani uperisi bani meten nispar beneffu alai beikuni benimati ani beiti. Baneru hayosanat hayoset et hatenu. Ese fue Perec 34. Vamos a ponerlo aquí. Aleluya. Capítulo 34. La deshonra de Dina vengada. Y salió Dina de la hija de Lea, la cual había dado a luz a Aikab, a ver las hijas del país. Y la vio Shehem, hija de Hamor, Hivi, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella, y la violó. Pero su alma se apegó a Dinat de la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló en el corazón de ella. Y habló Shehem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó a Aikab que Shehem había amancillado a Dinat su hija, y estando sus hijos en su ganado en el campo, cayó Aikab hasta que ellos viniesen. Explicación del 34. La violó. A pesar que Shehem era príncipe de la tierra de las mujeres, querían estar con él, Dina se negó a tener relaciones con él, y este terminó violándola. Es importante destacar que la gente escuchó mientras Dina era abusada. Sin embargo, nadie acudió a su ayuda. Se dirigió Hamor, padre de Shehem, a Aikab, para hablar con él. Y los hijos de Aikab vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo violencia en Israel acostándose con la hija de Aikab, lo que no se debía haber hecho. A Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Shehem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que le deis por mujer. Se parenta con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Shehem también dijo al padre de Dinah y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad el cargo mío, mucho dote y dones,
y yo daré cuanto me dijeres, y dame la mujer, la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Shechem y a Hamor, su padre, con palabras astutas, por cuanto había mancillado a Dina, su hermana. Y le dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestáis oído para circuncidaros, tomaremos nuestras hijas y no iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Shechem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob, que le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Shechem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron con los varones de su ciudad, diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él. Pues he aquí la tierra es bastante ancha para nosotros. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y le daremos las nuestras. Con esta condición que consentirán estos hombres a habitar con nosotros para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, y así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Shechem, su hijo, y todos los que salían de la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían de la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor de los hijos de Jacob, Shimón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprendida, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Shechem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Shechem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y se quedaron en la ciudad, por cuanto habían mancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y asnos, los que habían en la ciudad en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos todos sus niños y sus mujeres, y sacaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable entre los moradores de esta tierra, y el Kenaní y el Peresí, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Explicación. Al tercer día. El tercer día de la circuncisión es el más doloroso, por los cuales los habitantes de Shechem estaban débiles. Mataron a todo varón. Toda la ciudad era culpable del crimen perpetrado por Shechem, pues además de no acudir en ayuda de Dina cuando estaba siendo ultrajada por él, no lo juzgaron posteriormente. Las leyes para los descendientes de Noach exigen establecer tribunales de la justicia para juzgar las otras 6 leyes. Ver anexo de las 7 leyes de los descendientes de Noach. Versículo 34. Saquearon la ciudad. La gente de Shechem era responsable por la humillación perpetrada, por la consecuencia que debían pagar a una discriminación. Hacer abominable. Las naciones de Keananot entendían que el ajusticiamiento era correcto. Sin embargo, el hecho de que los hermanos hayan quebrantado su palabra era para Jacob realmente una afrenta a su buen nombre como pilar de la verdad y honestidad. Pero ellos respondieron, ¿había de tratar a nuestra hermana
como una ramera. Perec 35. Vayomer Elohim a Jacob cum alet beit, beshet cham ba'aset cham, misbeat lahel, het anireet eleija, bebareja, vipeni esab aijija. Vayomer a Jacob el beit belko acher, inmo arit Elohi, anehar acher betoihem, betiharut behat lifu, simoleteihem. Banakuma be'anale beit el beshet sham nizbea laet hanoihat oti beun isarati ba'id amadi baderek asher alahati. Batenu el aikop el koelei aneher asher abidet beit haneismanin asher beaseihem beit mon otam aikop tehat aleh asher ashehem. Vaesu vai ahita Elohim el atherin asher biboteihem pelo radefu hat rei beni aikap vayabo aikol usal asher beeret kenat beit el hut behel ham asher aimo. Vai ben sham mitzveak vai rak lemakom el beit el kel min denglu ela at Elohim beareho mit penei ahib batama Deborah me neket ribekat bitekaber mitaha leidet eletahat halon baigrat chemo alon bahut vaira Elohim el aikap el bebo mi padam aram beiberahet oto vayomer et Elohim kima aikap lut aikeret kima aikap kin in Israel imee chemeha beigrat el chemo Israel vayomer Elohim ani al shadi perek uberet goil ukehol goin ibeije mimeha umeahin mehalaiteiza iteseu beeret aret asher natiti les Abraham leitzhak leihet etenat ulesara areija eten et aret ba'ajael mehalat Elohim bayamakom kaasher adver ito ba'atsebo aikap me'seva ba'maakom asher diber ito ma'asebo aben ba'ayese aleija nehet ba'iksak aleija chamen ba'iro aikap be'esem hamakam asher diber ito shoam Elohim bet el basu medidei ebani akibrat as aret labo efratan bate elet rahel bate kash levita Baiba Koshatan Beglitat Batamer el Emilade el Atri hit Agamset Lahem Ben Baibe Sena Afshan Be Meta Batigrat Chemo Beno Oi Beabit Karan Lod Binyanin Matra Rahel Beitakber Bet Erek Efrata hit Ibei Lahem Bayase Aikap Matseva La Akurata it Matseve que urata Rahel at Ayam. Hayase Israel vaya a Salom, mehat aleat a la vigdat eder. Ba'ai vishkan Israel be at eret ahida be yelek, Reuben vayishka et beilat, peleget abdid baisha Israel, baishu benei, Aikop sheman asher. Beelit le behora Aikop Ruben, beishemon beelit, Behudat Beisahar Ubsebulun Beini Rahel Laisaf Beini Nomin Beini Beilat Chifhat Rahel Dem Benaftali Beini Silpat Chifhat Elgat Beacher Elehi Beni Aikap Acher Ailut Lo Pedan Aram Bayobet Aikop Isaac Abik Memret Kirat Gambara Hebron Acher Gar Shan Abraham Beisak Behu amiga Isaac meam chanat ubchemani shanat beagat Isaac bayama beaset hama saket useva eomin bait beru otto esa baikat maná. Ese fue Perec 35. Vamos a leerlo aquí rapidito en español. Gloria a Dios. Bien importante que entiendan esta sesión. Dios bendice a Aikap en Beel. Y dijo Dios a Aikap, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esau.
Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiad y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Beet, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que me han dado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en el poder de ellos, y los aretes que estaban en sus orejas, y Jacob le escondió debajo de una encina que estaba junto a Shechem. Y salieron del terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Los, que estaba en la tierra de Canaán, que es Bet-El, y todo el pueblo que estaba con él. Explicación del 35. Dioses ajenos. Se refiere a los ídolos que estaban entre los despojos de Shechem. No persiguieron. El observador casual podría pensar que los Kenanim no atacaron a los hijos de Jacob porque estos tenían un gran ejército, a bien porque no querían vengarse de ellos por lo que habían hecho en Shechem. Ninguna de las dos es correcta. Lo que realmente sucedió es que Dios hizo que la gente sintiese temor hacia él cuando vieran pasar los hijos de Jacob. Y edificó allí un altar y llamó el lugar el Bet-El, porque allí había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Bet-El, en una encina, la cual fue llamada Alon Bajú. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto a Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y una congregación de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tu simiente. La tierra que he dado a Abraham e Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti la daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, un monumento de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó a Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Bet-El. Bet-El, es decir, el Dios reveló su presencia en la ciudad de Bet-El. Explicación. Tu nombre es Jacob, es decir, el nombre de Jacob era utilizado en asuntos físicos y mundanos, mientras que el nombre de Israel será utilizado para asuntos que reflejen el rol espiritual de los patriarcas y sus descendientes. Israel también puede ser leído como un acrónimo de los nombres de los patriarcas y matriarcas. Eoí a Isaac a Jacob, Sin Sara, Reis Rahel y Ribka, Aleph Abraham, Lamet, Lea. Ver en ese alfabeto hebreo. Nación de congregación de naciones. Nación se refiere a Bienamín, congregación que alude a Mesachet y a Efraín. Reyes, es decir, hombres aptos para reinar. Bet-El volvió a llamarlo nuevamente así para enfatizar el hecho de que este lugar realmente la casa de Dios, Bet-El, la presencia divina, se encuentra allí constantemente. Muerte de Raquel. Después partieron de Bet-El, que había aún como una media legua de tierra para llegar a Efra. Cuando dio a luz Raquel, hubo dificultad en su parto. Y aconteció que cuando de la dificultad en su parto que le dijo a la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Bineaní. Y así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efra, en la cual es Bet-El Lehem. Levantó Jacob un monumento sobre su sepultura,
y este monumento de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Aconteció que cuando moraba en Israel en aquella tierra fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Explicación: Benot, del hebreo Ben Hijot. Oni, mi sufrimiento. Rachel lo llamó así, pues murió a causa de su nacimiento. Mas su padre lo llamó Bianamín, del arameo. Bin significa hijo, y Amín es igual a días, pues este nació cuando Jacob ya estaba entrado en días. Mucha gente vive su vida sufriendo por los hechos del pasado sin permitirse vivir un mejor futuro. La Torá nos mueve a alejarnos de nuestras malas acciones, retornando el bien y dejando atrás los errores del pasado. Jacob cambió su nombre a su hijo Abianamín para que éste no estuviese toda su vida remordiéndose por la supuesta culpa de que había en la muerte de su madre Raquel. Hecho que está implícito en su nombre Beononí, y durmió con Bilhán. Mientras Raquel vivía, fue considerada principal esposa de Jacob, y era lógico que al morir esta, Lea pasaría a ocupar su lugar, pues las otras esposas eran sirvientas. Sin embargo, cuando esto sucedió, Jacob trasladó su cama a la tienda de Bilhán, indicando que sería esta quien ocuparía el lugar de la difunta esposa. Rubén procuró el honor de su madre. Lea cambió la cama de su padre a la tienda de esta, interviniendo así en los asuntos matrimoniales de Jacob. Desde el punto de vista profesionista de la Torá, el que Rubén haya interferido en los asuntos maritales de su padre fue considerado un pecado tan grave que lo describió como adulterio, cosa que nunca ocurrió. Aleluya, este relojito va demasiado mandadito. Estoy terminando. Los hijos de Lea: Rubén, primogénito de Jacob; Shimeón, Leví; Udea, a Isaac; Sibelún. De los hijos de Raquel: a Esep, Benanín. Y de los hijos de Bilha, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Y de los hijos de Silpa: Silba y Lea. Gacher. Estos fueron los hijos de Jacob, en que le nacieron en Padan Aram. Muerte de Isaac. Después vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a Kimrat Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue reunido a su pueblo, viejo, lleno de herida, y lo sepultaron Esaú, Jacob, sus hijos. Ahí terminamos Perec 36. Entramos ahora a este capítulo. Es bien importante, aunque un poquito largo fue la sesión de hoy, pero es bien importante que entienda esta parte del Torá. Son los tiempos donde cambian, son los tiempos donde entra el Hijo, el Padre y todas estas personas. Y tienes que identificarlo. Recuérdate, los tiempos no los puedes desechar, si no te vas a descontrolar un poco sobre lo que es el Torá. Te habló Pedro Alicea y que el Señor te bendiga.